Libercast presenta una producción de Libertópolis, donde nuestra misión es promover un mundo de personas libres y responsables en búsqueda de su felicidad. Creamos valor innovando, analizando y transmitiendo información e ideas. Día a día encontrarás los episodios de las emisiones correspondientes a nuestros programas. Contravía, todo a pulmón. Contravía por la tarde, más negocios y Liberviernes. Bienvenidos a una nueva emisión de su programa Todo a Pulmón. Los acompaña Marta Yolanda Díaz Durán y es para mí un gran gusto estar con ustedes hoy, miércoles 12 de junio del año 2019, a 13 días, 18 horas de que inicie de que comience ya que se abran los centros de votación para que ustedes puedan ir a emitir su voto, independientemente por quién vayan a votar o cómo vayan a votar. Yo, de nuevo, como les comentaba en mi análisis, en mi reflexión, en mi artículo del lunes pasado, el cual ustedes pueden leer si no lo han hecho en mi blog myddda.blogspot.com, yo los invitaba a que pensaran por qué y para qué votar. Yo sí considero que es importante ejercer el derecho al voto. Ahora, ¿cómo lo voy a hacer? Pues bueno, ya lo compartía con ustedes el lunes pasado y probablemente lo recuerde este viernes previo a las elecciones y también lo mencione en esta transmisión especial que vamos a estar haciendo en la 102.1 FM Plus y por supuesto por todos nuestros canales virtuales, esta transmisión especial de las elecciones de Libertópolis. Única, irrepetible, porque las cosas que usted va a escuchar en esta transmisión no se van a limitar únicamente a reportar los hechos que se estén dando en nuestro territorio durante las elecciones, sino es ir más allá, aprovechar ese día que muchos están, pues, ¿cómo es que dice nuestro himno nacional? Sienten que resurge en ellos el patrio ardimiento. Pues reflexionemos acerca de qué es la patria, cuál es la sociedad en la que queremos vivir, qué tenemos que hacer para poder vivir en esa sociedad. Nosotros en Libertópolis somos claros por qué hacemos lo que hacemos y lo hacemos porque queremos vivir en una sociedad de personas libres, de personas responsables, con menos obstáculos en la búsqueda de su felicidad, teniendo claro que para poder alcanzar esa felicidad necesitamos, entre varias cosas, además de tener claro cuáles son esos metavalores que nos van a permitir alcanzar el propósito moral más alto de todo ser humano, ser feliz, también entender cuál es la naturaleza de las cosas, particularmente la naturaleza del gobierno, para que podamos tomar mejores decisiones y entendamos que debemos de cambiar nuestro sistema de incentivos perversos, pero hay dos formas de cambiarla. Lo podemos cambiar de una forma violenta por medio de una revolución que va a representar la muerte de mucha gente inocente y muchos idealistas que generalmente suelen ser los jóvenes, como lo hemos visto en Venezuela, o lo podemos hacer de una forma más lenta pero segura, cambiando las reglas desde el Congreso de la República. Pero, en fin, esta era solo una breve introducción al programa de hoy, no me quiero tardar mucho en este segmento, porque como probablemente ya lo saben ustedes, los liberhéroes que ya están, por cierto, compartiendo todo a pulmón, muchísimas gracias, como ya probablemente lo saben, una de las encuestas temidas por la mayoría de candidatos ya está circulando desde esta mañana, que es la última, consideraría yo, la última encuesta de Sid Gallup. Porque pues ya después de eso no se pueden, por las prohibiciones de la ley electoral y de partidos políticos, no podrá Sid Gallup presentar una nueva encuesta el sábado, por ejemplo, antes de las próximas elecciones. Entonces, la que está circulando hoy es esta encuesta llevada a cabo
por la encuestadora Sid Gallup, que vamos a comentarles hoy con Jorge Jacobs. Esta, que entiendo es mandada a hacer por la Fundación Libertad y Desarrollo, que, como es conocido públicamente, es esta fundación de Dionisio Gutiérrez. Eso no quiere decir que independientemente de las suspicacias que nosotros en general tengamos con las encuestas, no sirva de alguna manera para aquellos que consideran importante la información en lo que respecta a cómo están la mayoría de votantes pensando ejercer su derecho al voto, si es que acaso lo van a ejercer el próximo domingo, que para aquellos que consideran importante esa información porque les representa datos que los van a ayudar a tomar sus decisiones, que no quiere decir voy a votar por el puntero, porque qué horror, imagínense ustedes, eso significaría votar por Sandra Torres, porque sí, Sandra Torres estancada, como ya lo hemos comentado en otras ocasiones, pero sigue encabezando esta encuesta, la más reciente de Sid Gallup. Pero con Jorge queremos profundizar, y digo con Jorge porque la vamos a tratar con un poco más de detalle en el siguiente segmento. Queremos profundizar no solo en el fondo, sino también en la forma en la cual ha sido presentada esta encuesta. Ya después de la de Sid Gallup, la única que nos falta es la de Prodatos, que publica el diario Prensa Libre, que ya ofrecieron que va a circular a partir de hoy por la noche para aquellos que tienen un servicio especial de prensa libre, y va a ser dada a conocer al público en general mañana y el día viernes. Entonces, pues bueno, vamos a ver si van coincidiendo con ciertas diferencias porcentuales, porque son diferentes muestras, pero si coinciden tanto la de Sid Gallup, que les vamos a comentar en el siguiente segmento, como la que se espera para mañana de Prensa Libre. De ahí, pues, bueno, me gustaría comentarles un poco más de notas en lo que respecta al tema de las elecciones, pero no sé si me vaya a dar tiempo de hacerlo, porque hoy miércoles sí, ya que el miércoles pasado no me pude ausentar porque entrevisté a Alejandro Yamatei, que por cierto viene en segundo lugar, lo presentan como el que ocupa la segunda casilla de intención de voto en lo que respecta a estas elecciones del año de este próximo domingo. Y pues debido a que entrevisté el miércoles pasado a Alejandro Yamatei, yo no me pude retirar como suelo hacer los miércoles, a mi seminario de capitalismo, lo que sí voy a hacer hoy para ausentarme, vean la ironía, al seminario del socialismo, donde estamos leyendo y discutiendo de una forma pausada para poder profundizar y entenderla, la obra que hizo célebre a Alexis de Tocqueville, Democracia en América, el volumen 1, todavía nos hace falta el volumen 2 entero. Hoy quería yo hacer alguna reflexión, por ejemplo, también sobre el tema del impuesto sobre la renta, particularmente porque hemos sido nosotros de tiempo atrás quienes hemos venido insistiendo en lo importante que es eliminarlo. Pero ahora quería hacerlo dentro del contexto de esta propuesta que presentaron el todavía diputado Estuardo Galdames, candidato a la presidencia de FCN Nación, y el diputado Fernando Linares Beltranena, que como ayer ya lo mencionaba, primero que todo, la misma forma en la cual es presentada esta iniciativa muestra que es un intento populista por ganar el aprecio de algún segmento de los votantes, porque si efectivamente lo que se quiere es eliminar el impuesto sobre la renta para poder atraer capitales que inviertan en la transformación de recursos en nuestro país, esa que es necesaria para crear riqueza y crear fuentes de trabajo productivo, que es lo que urge en nuestra Guatemala, que por cierto es algo más, adelantándoles en lo que respecta a los datos de la encuesta, es algo más que muestra precisamente en primer lugar la principal preocupación de los guatemaltecos, que es la falta de empleo, dice, pero yo le llamaría falta de trabajo
productivo, y no hay que olvidar esto, porque se puede conseguir un empleo parasitario como tantos lo tienen dentro de la burocracia estatal y no se diga en el Parlacén, pero lo importante es que lo que se necesita es un trabajo productivo, un trabajo que sea parte de ese círculo virtuoso de la creación de riqueza. Pero bueno, antes de que continúe y antes de que me vaya a la pausa, un par de cosas más que quiero comentar con ustedes y agradecerles además de eso a los oyentes, a los liberhéroes que ya están compartiendo todo a pulmón. No me voy a la pausa sin antes decir quiénes son esos liberhéroes, pero previo a eso, quiero mencionar esta lamentable decisión que tomaron los magistrados del Tribunal Supremo Electoral, que en mi opinión, y yo lo voy a decir tal cual, si es una clara muestra de esa visión autoritaria, dictatorial, que lamentablemente prevalece entre los funcionarios del gobierno y los funcionarios de todos los organismos del Estado de Guatemala. Esta prohibición que es violatoria de los derechos individuales, además de eso, de personas que de una forma voluntaria, porque desean ser parte del proceso de las elecciones, se desconfía de ellas de tal manera que deciden ilegalmente los magistrados del Tribunal Supremo Electoral secuestrar los teléfonos de quienes formen parte de las juntas electorales y que también sean los observadores, los fiscales de los partidos políticos, secuestrarles, que repito, eso es una violación a la Constitución. Muy acuerdo será el Tribunal Supremo Electoral, pero ellos no tienen la potestad para ir por encima de la Constitución y nuestros derechos individuales. Entonces, regresando otra vez al punto, es lamentable que se esté dando, pero lo más lamentable es la actitud de muchos de los miembros de estas juntas electorales, que también muestra lo que se ha logrado con la educación en manos de los gobernantes, y es crear una mente servil, una mente de esclavo, aún dentro de aquellas personas que quieren ser parte de lo que algunos consideran una fiesta cívica. Digo algunos porque yo más en esta ocasión no considero que sea una fiesta, sino es un reto muy importante que debemos de tomar con toda la seriedad que eso implica. Pero bueno, al final lo que yo quería decir, porque ya los magistrados del Tribunal Supremo Electoral dijeron que no van a dar marcha atrás, eso lo dijeron ayer. No solo ayer se dio a conocer este acuerdo, sino ayer también dijeron, miren, a nosotros nos da igual lo que piense la gente, nosotros vamos a hacer lo que se nos antoje y lo que nosotros queremos es eso, con una excusa que vaya, ¿cómo es posible que haya quienes se la crean? Dice que es para evitar incidentes lamentables. Si se están refiriendo a que tienen miedo de que haya un conflicto violento, lo que deben hacer, lo que es lo lógico, es que deben de coordinar con el ministro de Gobernación para asegurar que no vaya a darse estos incidentes. Lo que se tiene que tener es vigilancia, que cumpla el gobierno con una de sus funciones que son propias de su naturaleza, que es dar seguridad, pero no venir y violentar los derechos de los ciudadanos, derechos reconocidos por la Constitución, no otorgados por la Constitución, sino reconocidos como debe ser dentro de una sociedad. Pero bueno, en fin, de nuevo, esto lamentablemente lo único que ha generado es más incertidumbre y una mayor desconfianza entre los ciudadanos. Esperemos que los amparos que dicen que van a poner prosperen. Y también yo espero que los magistrados del Tribunal Supremo Electoral actual, así como los magistrados de la Corte de Constitucionalidad, cuando finalmente dejen de gozar del privilegio, la impunidad, o sea, dejen de tener el privilegio del antejuicio, reciban pero una lluvia de demandas, una lluvia de acciones en contra de ellos por la forma en la cual han abusado del poder que tienen. Pero bueno, ese era uno de los temas que quería comentar con ustedes. Otro también me llama otra nota que también me parece importante, y esta tiene que ver con la Corte de Constitucionalidad, con Sandra Torres y José Rubén Zamora, que de alguna manera explica por qué
previo a que la Corte de Constitucionalidad decidiera que sí declaró con lugar la apelación que puso José Rubén Zamora del periódico en contra de las medidas dictadas a favor de Sandra Torres dentro del contexto de la ley de femicidio, que eso sucedió hace un par de días. Por cierto, hablando de decisiones de la Corte de Constitucionalidad, hay una muy importante que nosotros hemos postergado compartir con ustedes, porque estamos inmersos en toda esta situación de la campaña política y que pues hay que enfocarse en los temas que en este momento son los más relevantes en el corto plazo para los guatemaltecos, teniendo en cuenta precisamente el largo plazo. Y para el largo plazo, les queremos comentar ya la semana entrante con más tranquilidad la resolución que tomaron los magistrados de la Corte de Constitucionalidad en lo que respecta al tema de prorreforma. Así es, hay una decisión que tomaron los magistrados de la CC que podemos considerar una decisión que nos genera cierto optimismo y cierta esperanza de que podemos recuperar este proyecto apoyado por más de 70,000 ciudadanos, que sería la solución a nuestros problemas, sería el principio del fin del sistema de incentivos perversos que prevalece hoy. Pero, pues me llama la atención esto porque qué casualidad que unos días antes Sandra Torres, pues sí, de una forma ya correcta, formal, decide desestimar las acciones que había iniciado en contra del periódico, no en contra de los fiscales del Ministerio Público, que esa es una deuda importantísima que tiene pendiente la candidata Torres y también los magistrados de la Corte de Constitucionalidad, porque debe de ser investigada. No hay que tragarse los cuentos de Sandra Torres que ahora la han estado, ha respondido, he leído que ha respondido al cuestionamiento que se le hace con el famoso audio donde un solo financista le ofrecía 40 millones de quetzales, que es uno de los que está hoy procesado por corrupto, uno de esos contratistas del Estado, como por cierto lo es Estuardo Galdames, y mañana con tiempo y con la seriedad que amerita, yo voy a hablar del daño que le hacen a algo tan importante como es la eliminación del impuesto sobre la renta, con esta tibia propuesta de eliminarlo de una forma gradual hasta el año 2024, que queda eso claro que es, en mi opinión, es una argucia que encaja dentro de la desesperación de algunos candidatos cuando ven que no tienen ni reconocimiento, ni apreciación, ni posibilidad de ser electos el próximo domingo. Pero, de nuevo, que quede claro que por principio estoy a favor de la eliminación de todos los impuestos directos, no solo el impuesto sobre la renta, y que eso deberíamos hacer ipso facto si queremos atraer todo el capital que necesitamos para que ahora en toda esta amenaza y todo este ataque a nuestros compatriotas que quieren ir a trabajar a Estados Unidos, porque eso es lo que van buscando, pues encuentren ese trabajo en nuestro país. Esa es una verdadera oferta que no hemos escuchado en una real propuesta, que no hemos escuchado entre los actuales candidatos. A mí me eligen y al día siguiente que tomo posesión, mando la iniciativa solicitando la eliminación inmediata del impuesto sobre la renta, que además de eso casi ni les sirve para recaudar a los gobernantes. ¿Y de qué les va a servir? Si algo nos está costando es precisamente ese proceso de creación de riqueza en nuestra Guatemala. A pesar de que hay una buena noticia, por cierto, para el tercer trimestre, parece ser que hay un poco más de entusiasmo y esperanza entre los valientes que arriesgan su dinero para crear fuentes de trabajo productivos en Guatemala, y según una encuesta de Manpower, va a haber más oportunidades de trabajo en el siguiente trimestre. Esa es una buena noticia, porque no solo quiero compartir con ustedes malas noticias. Pero bueno, en fin, lo que yo quería comentar es eso, que pues ya declaró con lugar la apelación que puso José Rubén Zamora, la Corte de Constitucionalidad, y que me llama la atención que de nuevo yo mencionaba ayer que ya Sandra Torres está
en plan segunda vuelta. Ella ya está tranquila de que va a pasar en la primera vuelta, así es, eso es lo que puedo ver y creo que es el escenario más probable, que ella ya está tranquila de que va a pasar a segunda vuelta, que le hubiera gustado ganar en primera, pues ni modo, a cualquiera, pero que definitivamente no considera que eso sea posible y que ella ya está pues ya está dirigiendo sus cañones para la segunda vuelta y parte de eso es el salir de este problema que le creó estas demandas mal utilizando la legislación de femicidio, que realmente de poco sirve. También para la semana entrante les tenemos una denuncia muy interesante en lo que respecta a la forma en la cual está funcionando esta legislación que beneficia a personas como Sandra Torres, pero no a las mujeres que sí verdaderamente están corriendo un riesgo. Y vamos a ver si me autorizan, voy a compartir con ustedes un caso real, pero eso será de nuevo para la semana entrante. Y para finalizar, hay otro punto que debemos de ponerle más interés y yo espero que lo podamos hacer en estos 2 días que nos quedan previo a las elecciones, y es el caso de los alcaldes. ¿Por qué? Porque imaginen ustedes que ya el Tribunal Supremo Electoral aclaró que de las 340 alcaldías que hay en nuestro país, 271 alcaldes buscan su reelección. Ese también es algo, a la figura del alcalde, y no me refiero específicamente a la figura del alcalde capitalino, sino al alcalde de todos los municipios, los alcaldes de todos los municipios de nuestra Guatemala. Hay que ponerle más interés, porque la corrupción que hay en las alcaldías y el terror que viven algunos ciudadanos que han terminado pues en calidad de zombies, o toman 2 decisiones, o vienen y se quedan y se conforman con medio vivir, o toman la decisión arriesgadísima que puede representar que pierdan su vida misma de emigrar. Pero bueno, en fin, a mí me llamó muchísimo la atención y lo quería compartir con ustedes, que 271 alcaldes de 340 están buscando su reelección. Y aquí tengo un comentario que a lo mejor todavía me da chance de, si no de hacerlo hoy, lo haré mañana cuando nos acompañe María Dolores, porque ya quedamos con María Dolores que en lugar de hoy va a estar con nosotros mañana para que podamos enfocarnos en su artículo que tiene que ver con el tema precisamente de este lamentable acuerdo ilegal, inconstitucional y violatorio de los derechos individuales, uno más, por cierto, de los actuales magistrados del Tribunal Supremo Electoral, de decidir secuestrar los teléfonos de los miembros de las juntas electorales y de los fiscales en el momento en que se cierren ya las elecciones y se comience el conteo de los votos. Pero bueno, en fin, de eso vamos a hablar, y para mañana voy a dejar yo esta reflexión que quería compartir con ustedes, al igual que profundizar en el tema del impuesto sobre la renta, para el cual hasta pues había aquí cumpliendo esta solicitud, que me encanta cumplir este tipo de solicitudes, esta solicitud que me hizo Michelle Fernández de que leyera algo de Ayn Rand todos los días. Bueno, no se puede todos los días, ojalá todos quisieran como Michelle, porque podríamos todos aprender muchísimo, y yo también repasar algo de lo que dice no solo Ayn Rand, sino podría citar a Mises, a Aristóteles, a John Locke. Pienso que hay cosas importantes de John Stuart Mill también, y eso solo para mencionar voy a decir a los clásicos, porque hay muchos otros a los cuales suelo leer que tienen cosas interesantes que quisiera compartir con ustedes, y eso me recuerda, y antes de agradecerles a los oyentes, solo permitan que me conecte a mi teléfono, que tengo una frase de otro autor que precisamente la traigo para compartir con ustedes. Quiero ver, aquí tengo una de Daniel Webster, y tengo esta de Butler Schaefer que había mencionado una parte de esa nomás, pero creo que hoy voy a optar, o esta la voy a dejar para mañana por lo de los celulares. Hoy voy a optar por compartirles esta de Daniel Webster, que es un político de la primera mitad del siglo XIX, que dice lo siguiente, y creo que esta es una advertencia muy importante para nosotros, y lo haré antes de agradecerle a los liberhéroes
que son, vamos a ver cuántos son, veamos, 36 liberhéroes que ya han compartido todo a pulmón, que dice lo siguiente, abro comillas: debo confesar que veo un peligro en la falta de atención de la gente a las preocupaciones de su gobierno, atención, en su descuido y en su negligencia. Temo que puedan depositar una confianza demasiado implícita en sus servidores públicos y que no puedan escrutar adecuadamente su conducta, convirtiéndose de esa manera en los idiotas del diseño de los embaucadores, para convertirse en instrumento de su propia ruina. Hazlos inteligentes y estarán vigilantes, dales los medios para detectar el error y aplicarán el remedio. Y esto es lo que tenemos que hacer. Debemos de salirnos del pan y del circo que desde la época de los romanos venimos viendo, pero bueno, también antes de ellos, cuando se estudian los pueblos y las culturas previos a la civilización griega y a la civilización romana, de donde al final viene lo que hoy se conoce como la cultura occidental o la civilización occidental, pues vemos que la mayoría de la gente se deja manipular por la pereza mental de aclararse las ideas. Pero bueno, en fin, vamos a agradecerles a esos, vamos a ver rápidamente, vamos a agradecerlos a esos 36 liberhéroes que han compartido todo a pulmón antes de que nos vayamos a la pausa. Muchísimas gracias a Mariana García, a Andrés, a Héctor Aníbal, Héctor Aníbal C., Manuel Barrientos Álvaro Ibarra, William Javier Segura Hernández, Luis Pablo Ramírez, Gloria Bocanegra, Luis Roldán, Ramón Parellada, Juan Carlos Ceballos Schaefer, Lorena Juárez de Rosales, Carmen Berganza de Andrade, Julio Ariza, Coco Abreu, Marco Cruz, Neftalí Israel, Gabo Ovalle, Rudy Ramírez, Salvador Orellana Pontaza, Michelle Fernández, John Figueroa y José Calderón. Muchísimas gracias a todos ustedes, que son los que puedo ver que ya han compartido. También veo, porque recién me lo dejó el comentario de Julie Muinés, que dice que también ya compartió todo a pulmón. Vamos a una breve pausa y regreso ya en compañía de Jorge Jacobs para profundizar con un poco más de detalle la información que nosotros consideramos importante de la encuesta que está circulando desde hoy por la mañana de Sid Gallup. Quédense con nosotros, ya regresamos, y para los que tienen hambre, no olviden que ya llegó octubre a McDonald's, así es, porque llegó el McRib antes de tiempo. Pídanlo en sus diferentes combinaciones, el clásico, el nuevo con aros de cebolla, empanizados con tocino o con queso. Ven y pide 1 o 2 deliciosos McRib solo en McDonald's. A esto nos invitan nuestros amigos de McDonald's, y qué deliciosa invitación. Vamos a una breve pausa y regreso con ustedes en unos minutos. Give me freedom, give me fire, give me reason, take me higher. Todo a pulmón. Y bueno, amigos, qué maravilla leer todos los comentarios que nos han dejado los oyentes. Primero quiero disculparme con ustedes, además de disculparme con Aníbal, pues ya sabe él y ya le trasladaron mi disculpa, que también disculparme si acaso hay algún problema en el sonido. Como les comentaba ayer, sí, efectivamente, también lo dice un oyente, estamos estrenando micrófono. Yo soy la conejillo de Indias en este caso, o la conejilla de Indias, y pues estoy probando este nuevo micrófono que esperamos nos den más libertad en la cobertura de las elecciones, porque el objetivo es que no tengamos que estar solo atados a la mesa, sino podamos de alguna manera, cuando ya estemos en el centro de votaciones, en el Parque de la Industria, poder compartir con ustedes el ambiente que se está viviendo dentro del Parque de la Industria. Y pues bueno, además de ir ya dando más espacio aquí a nuestro
escenario de transmisión, particularmente para aquellos que ya nos ven desde su televisión, desde su Smart TV, utilizando YouTube, pero pueden utilizar la transmisión que tenemos en libertopolis.com o bueno, pues con cualquiera de las aplicaciones en las cuales nosotros estamos transmitiendo. Entonces, si ustedes no escuchan bien por algún motivo, por favor, así inmediatamente repórtenlo, porque está tanto Marito como Ángel están atentos a los comentarios que ustedes están dejando para ir mejorando el volumen, mejorando la forma en la cual ustedes nos escuchan. Nosotros no solo nos preocupamos por el fondo de lo que nosotros compartimos con ustedes, sino también por la forma. Es muy importante la forma en la cual uno acompaña a aquellos que lo eligen, a ustedes que nos eligen a nosotros en este camino de aclararse las ideas. Entonces, pues bueno, tengo ya un montón de comentarios al respecto, nos hacen preguntas, creo que fue Miguel Luna quien nos comentó. Por cierto, gracias a todos los que me desean éxitos y buenas tardes y un buen día. Un agradecimiento general a todos aquellos que se han comunicado con nosotros deseándonos tantas cosas buenas. Muchísimas gracias. Pienso que era Miguel Luna, si estoy en lo correcto, que nos preguntaba en lo que respecta al voto en el extranjero. El voto en el extranjero, que por cierto ya está todo listo para que nuestros compatriotas que decidan emitir sus votos desde Estados Unidos, porque recuérdense que ese voto en el extranjero realmente va a ser el voto desde Estados Unidos y el voto desde 4 ciudades de Estados Unidos nada más. Pues pensamos que es muy pequeño la cantidad de personas que vayan a participar, así que la posibilidad de que vayan a influir o no de una forma trascendental en las elecciones es muy poca, es marginal. Realmente pienso que es, como lo hemos mencionado en otras ocasiones con Jorge Jacobs, que ya se encuentra conmigo y ahorita le doy la bienvenida, solo se está de una vez preparando con la encuesta de Sid Gallup que les vamos a comentar en este momento, que como comentábamos, esta era la oportunidad que teníamos los guatemaltecos, pero lamentablemente con este Tribunal Supremo Electoral ¿cómo los podríamos describir? Vienen a mi mente tantos adjetivos para mencionar a los magistrados del Tribunal Supremo Electoral que desperdiciaron tantas oportunidades como por ejemplo, probar por medio del blockchain para que se pudiera hacer las votaciones desde el extranjero. Eso hubiera sido extraordinario, porque es así como deberíamos de estar votando para que ya no haya ningún problema ni ninguna duda con que vaya a haber un fraude con el blockchain, que en particular aquellos que asistieron a la LiberCon, donde hablamos del Bitcoin y del blockchain, pues recordarán que es la forma en la cual está estructurada el blockchain, o sea, la cadena de bloques, es 99.9% segura, si quieren que lo vea así. Al final, pues se pueden caer todos los servidores de un solo, que es muy, muy poco probable que eso vaya a suceder, y que haya algún problema, se tendrían que caer todos los servidores del mundo prácticamente. Pero bueno, en fin, se desperdició esa oportunidad y va a haber un mal gasto, porque ni siquiera tenían lugares donde poder llevar a cabo las votaciones y hubo que alquilar espacios en hoteles, en fin. ¿Qué pienso? Que de eso, que se desperdició una oportunidad para que participen nuestros compatriotas en Estados Unidos, que independientemente que vivan o no en Guatemala, sí envían recursos monetarios, o sea, las remesas que envían son un factor importante para que los guatemaltecos no sintamos la falta de creación de riqueza que hay en nuestra Guatemala, de la forma en la cual la deberíamos de sentir, que debería ser pero impactante. O sea, todos nuestros compatriotas laboriosos que trabajan y producen en Estados Unidos nos han ayudado a todos, aunque nosotros no todos recibamos remesas, a poder ir sobreviviendo en un país donde podría ser un ejemplo de lo que es el proceso continuo, la mejora en la calidad de vida de las personas. Pero bueno, en fin,
Solo para responder el comentario de Miguel Luna. Y ahora sí, le damos la bienvenida formalmente a Jorge Jacobs para que comentemos la encuesta de Sid Gallup que está circulando desde hoy por la mañana. George, buenas tardes. Buenas tardes, Marta Yolanda, y buenas tardes a todos nuestros radioescuchas. Bueno, ya Jorge, yo ya les comentaba a los oyentes a grandes rasgos que quien sigue encabezando estancada, porque en mi opinión está estancada, quien sigue encabezando la intención de voto es Sandra Torres, y la sigue a una distancia mayor que la que presentaba en la anterior encuesta, Jorge. La sigue Yamatei y después de Yamatei viene Roberto Arzú. Increíble. Es que luego pienso que una parte importante del problema es nuestros compatriotas que no se aclaran las ideas. Por eso es pero tan importante, apreciables oyentes, ese papel que hacen los liberhéroes que comparten nuestra transmisión, que ahorita va, por cierto, por 42. Pienso, Jorge, y luego pues lo vamos a comentar con más detalle, que lo más importante es la tercera lámina de lástima que no les pasamos esto a Marito. Hay posibilidades todavía que se lo pasemos para que también lo puedan ver quienes nos están acompañando en los medios virtuales. Vean ustedes, a la pregunta, ¿cuál es el principal problema que afecta hoy el país? El primero, con casi el 25%, es falta de empleo. Luego, con el 23%, inseguridad. Con el 16%, corrupción. Y de nuevo, Jorge, este alto costo de la vida es un problema económico. Debería estar sumado a la falta de empleo. O sea, estamos hablando de que si sumamos estos dos, tendríamos más del 35% de los que de la encuesta, cuyo, vamos a ver, es importante que sepan cuál es el marco metodológico los oyentes. La empresa encuestadora es Sid Gallup Latinoamericana. Esta encuesta fue mandada a hacer por la Fundación Libertad y Desarrollo de Dionisio Gutiérrez. La fecha de recolección fue del 30 de mayo al 7 de junio de 2019, y es interesante porque en el caso de la intención de voto al alcalde de la capital, se nota que la lluvia, la fuerte lluvia que cayó la semana pasada sí afectó a Ricardo Quiñones. A pesar de que, de nuevo, y yo he sido crítica, ustedes son testigos, apreciables oyentes de la municipalidad. Sin embargo, creo que en esta ocasión muy culpables son también todos los coches de nuestra Guatemala que tiran la basura a la calle, y aquellos que hasta en los tragantes van a tirar su basura por no contratar un servicio que no pasa de 100 quetzales al mes. Y bueno, en fin, tantas cosas, pero les adelanto que sí, como era de esperarse, el tránsito fue el miércoles o martes de la semana pasada. Miércoles de la semana pasada. El miércoles de la semana pasada sí afectó a Ricardo Quiñones, a pesar de que es quien sigue encabezando la intención de voto en la capital. El universo son mayores de 18 años empadronados. Hubo un total de 1,204 entrevistas, un margen de error de más o menos 2.8%. La definición de la muestra es una selección de conglomerados de viviendas en los estratos definidos aleatoriamente mediante cuotas según variables sociodemográficas, y la metodología de recolección, entrevistas personales en el hogar del entrevistado distribuidas por todo el territorio de Guatemala. Ahora, vamos a ver otros detalles de la encuesta interesantes, se las voy a dejar a Jorge para que las comente. Hay un dato interesante que el 61% de los encuestados dijeron que sí van a ir a votar. 67%. 67% dicen que sí van a ir a votar. Esto me parece muy importante. Pero a mí me llama la atención la otra pregunta, donde solo el 32% considera que van a ser elecciones limpias. Yo iba a hablar del 31% que considera que va a haber un fraude electoral. Algo muy difícil de que suceda, pero lamentablemente
parece que los magistrados del Tribunal Supremo Electoral, con decisiones como la que tomaron ayer, de que se les va de una forma ilegal, ilegítima e inconstitucional, se van a secuestrar los teléfonos de los miembros de las juntas electorales y de los fiscales de los partidos políticos y los observadores cuando pasen al conteo de los votos. Esas son decisiones de los magistrados que abonan a esta desconfianza, Jorge. 31% consideran que va a haber fraude electoral. 32% que serán elecciones limpias, y si te das cuenta, el 20% dice que son elecciones cuestionadas porque no dejaron participar a varios candidatos. Y bueno, ahora vamos ya, como era de esperarse, la que tiene el más alto conocimiento entre la población hoy es Sandra Torres. Y llama mi atención que pareciera que conocen más a Roberto Arzú que a Alejandro Yamatei, que no tiene sentido. Yo llego a la conclusión de que confunden a Roberto Arzú, por eso él está haciendo su campaña Vota por Arzú. O sea, lo que está haciendo es manipulando a la gente para que lo confundan con su papá, porque Roberto Arzú era un desconocido para la población, fuera de los escándalos en los que estuvo cuando fue propietario de un equipo de fútbol, del municipal, y pues bueno, todos los escándalos que la gente que lo conoce saben que él promovía. Es una persona realmente impresentable, y cuando tú miras que se aprovecha además de eso de la fama de su papá, todavía te hace despreciarlo más. Yo por eso le recomiendo a la gente, y todavía tiene chance de verlo antes del domingo, la película The Distinguished Gentleman. Es una película de Eddie Murphy de los 80s, donde va a aprender mucho de política, pero se da un caso exactamente así, donde él gana una elección solo con el apellido, ¿verdad? Solo, ni siquiera la gente hasta creía que estaba votando por un WASP, si saben lo que es un WASP, que es básicamente un hombre blanco así ya grande, y resulta que al final era un negrito al que habían elegido, y como él nunca apareció porque él solo utilizaba el apellido, que tenía el mismo apellido de la persona que se había muerto, así que por aquello de las coincidencias. Guido Orellana vino tarde hoy, se perdió. De los cremas, no del municipal, nos dicen aquí. De los cremas, perdón, yo recuerden que yo no sé de fútbol. Entonces solo sé que era dueño de un partido de un equipo de fútbol. Dice Guido Orellana, Guido vino tarde, porque su pregunta ya empecé a mencionarlo, y mañana lo voy a hacer con un poco más de detalle. Hoy no tengo el tiempo de profundizar en esta, que a pesar de que yo soy de las que considera que no de una forma gradual y de aquí hasta el 2024, sino ipso facto hay que eliminar el impuesto sobre la renta. Me parece que lo que está intentando alguien que ni debe ni de entender, sino solo le ha parecido una propuesta oportunista para el conseguir votos en cierto sector de los ciudadanos. Es un oportunista para mí, Estuardo Galdames, y además de eso es corrupto, porque él ni siquiera debería de ser diputado, pues porque él es contratista del Estado. Pero bueno, en fin, en lo que respecta a la propuesta, eliminar el impuesto sobre la renta, la que presentaron me parece una iniciativa timorata, o sea, así como que sí quiero, pero no quiero, hagámoslo gradualmente y de aquí hasta el 2024, ¿no? El impuesto sobre la renta hay que eliminarlo ipso facto, inmediatamente, hay que eliminarlo ayer. Así es de urgente el eliminar todos los obstáculos que hay en nuestro país para la creación de riqueza. Pero ya mañana, con un poco más de detalle, voy a compartir con ustedes sobre este tema. Hoy, por cuestión de tiempo, porque me tengo que retirar en 2 minutos, no lo voy a poder hacer con más detalle. De ahí, sí, Boberto era dueño de los cremas, dice Emanuel. De ahí vamos antes de que yo me retire, como les decíamos, de que hicimos los cálculos, Jorge, para que no se dejaran asustar en el caso del voto nulo, que dicen que si votas nulo estás ayudando a que Sandra Torres gane en primera vuelta. Imposible. Bueno, muy, muy, muy poco probable, porque según Sid Gallup,
de nuevo está estancada, 22.60% de intención de voto. Pero en el caso de Sandra Torres, pienso que lo más importante es esto, Jorge. ¿Por cuál candidato usted nunca votaría? 34.10% dice que nunca votaría por Sandra Torres. O sea, de nuevo, es mucho mayor el antivoto que el voto a favor que tiene Sandra Torres. Ahora, en segundo lugar viene Alejandro Giammattei, según Sid Gallup, con 11.60%, y le sigue Roberto Arzú con 9.20%, y Edmund Mulet con 6.4%. Y según esto, Telma Cabrera continúa con el 5.5%, que ya lo había reflejado con anterioridad, entonces parece que ya topó, Telma Cabrera también ya llegó al tope de los votos que pueda tener. El efecto CNN. Pero lo que sí quería yo decir, Jorge, es que aunque sea leve la diferencia, el antivoto de Roberto Arzú es mayor que el de Alejandro Giammattei. ¿Sí? Y luego, ¿qué cosa? El candidato de FCN Nación ni siquiera aparece en la encuesta, que es algo que le duda. En la encuesta de votaría por él, pero sí aparece en la de antivoto. Tiene más intención de antivoto que voto a favor. Está en la encuesta, no aparece los datos específicos de Estuardo Galdames porque metieron así en la gráfica, en el chumul, a todos los otros, a todos los que tienen menos del 2%. Él aparece como el primero, o sea que debe estar, bueno, ponele que esté al 1.8%, o sea que tiene la misma cantidad de intención de votos que la cantidad de antivoto. Sí, o sea, se anulan casi. Puede ser. Pero bueno, vamos 54 veces compartido, todo pulmón. ¿Qué pasa, apreciables oyentes? Por favor, antes de irme, ahorita necesito 21 que inmediatamente se conecten para compartir y que podamos, me vaya tranquila de que alcanzamos al menos el mínimo que necesitamos para ir enganchando a más de nuestros compatriotas en esta batalla de las ideas, para que primero se aclaren las propias y luego, pues por supuesto, también hagan lo que hacen ustedes, dar la batalla de las ideas, invitando a otros a que nos escuchen. Y bueno, antes de despedirme, hay también una simulación de segunda vuelta. Y para los que están preocupados, en esa simulación de segunda vuelta entre Sandra Torres y Alejandro Giammattei, gana Alejandro Giammattei. Y la simulación de segunda vuelta entre Sandra Torres y Roberto Arzú, qué horror, gana Roberto Arzú. También yo no sé aquí, y pierden todos los guatemaltecos, porque allí no hay, aquí es un perder. Y bueno, yo no sé, de nuevo no me convence la propuesta del doctor Giammattei. En teoría, si él pasaba segunda vuelta, se comprometió con nosotros que vamos a discutir con más detalle entre la primera y la segunda vuelta. Él va a venir a conversar con nosotros en todo pulmón para que discutamos su propuesta. Pero bueno, y creo que ya les he comentado lo que quería mencionarles, Jorge. Hay algunos otros detalles que ya vas a tratar tú con los oyentes más adelante. Y lo que sí es que recuerden que mañana pues vamos a tener ya la oportunidad en todo a pulmón de comparar esta encuesta de Sid Gallup con la encuesta de Prodatos que publica mañana Prensa Libre. Ya Prensa Libre anunció que la van a publicar mañana y el viernes. Y bueno, apreciables oyentes, yo me despido, a pesar de que como me gustaría partirme en dos, en el sentido de poder quedarme aquí y también irme a mi seminario de socialismo. Pero al final, apreciables oyentes, ya saben que yo comparto con ustedes. Yo no me quedo solo para mí todo lo que yo pueda aprender. Yo lo comparto con ustedes, así que lo que yo pueda discutir y que sirva para que les sirva a ustedes también en su proceso individual de aclararse las ideas, pues lo compartiré con ustedes. Así que muchísimas gracias a todos los que escucharon mi llamado y se sumaron a los liberhéroes que yo ya había mencionado.
Ya Jorge les informará si logramos llegar a esos 75 veces compartido todo a pulmón. Pero antes de despedirme, no me quiero hacer sin recordarles que por favor no olviden tomar su onza diaria de Equinacia Blend líquida de ELA para fortalecer sus defensas. La Equinacia Blend líquida de ELA que encuentran en las tiendas de GNC o escribiendo al WhatsApp 49 50 34 14 49 50 34 14, donde también van a encontrar el aloe vera gel de ELA, ese que también tomo yo para poder disfrutar de la vida. Ayer que en Contravía PM le decía a Luis Pedro, mira, este es, Jorge sabe, este es un té de puro jengibre, o sea, no es té de polvito y que se moja de jengibre, es puro jengibre, me lo hacen. A quienes han probado el jengibre, que además de eso es buenísimo, saben cómo pica el jengibre. Pues bueno, a mí ni el jengibre, ni el chile comanero, ni nada me provocan ni acidez, ni agruras, ni colon irritable, ni nada por el estilo. Tengo un sistema digestivo extraordinario que me permite disfrutar de la vida. ¿Pero por qué? Porque tomo todos los días una onza diaria de aloe vera gel de ELA, que repito, eso solo lo encuentran en el 49 50 34 14 49 50 34 14. Y me despido de ustedes, apreciables oyentes, dejando 66 veces compartida todo pulmón. Bueno, no se me cumplió, Jorge, tu responsabilidad de que lleguemos entonces a 100. Amigos, cuídense muchísimo y continúen en sintonía de todo pulmón. Hay más cosas que comentar acerca de la encuesta de Sid Gallup y otras notas del día. Además de eso, que hoy miércoles acompaña a Jorge en el patio de atrás, Reni Bake. Y bien que hay mucho que discutir, en particular por toda esta situación que están viviendo nuestros compatriotas que deciden emigrar, que ahora pues el primer muro lo encuentran ya en la frontera entre Guatemala y México. ¿Y qué perspectivas hay al respecto? Pues bueno, de eso es parte de lo que van a conversar con ustedes hoy Jorge y Reni. Ay, por cierto, hablando de pronósticos, nos hacía una pregunta un oyente que le invito a que la hagan mañana de nuevo, pero yo quiero aclarar que yo no tengo una bola de cristal para ver el futuro, y me preguntaba si considero que el próximo gobierno va a ser peor que el de Jimmy Morales. Pues bueno, voy a... basada en un análisis de escenarios, porque yo, repito, no tengo una bola de cristal para saber qué va a pasar, y poniendo en contexto la información que sí tengo, les prometo responder a esta pregunta. Todo esto a partir de quienes se considera que van a pasar a segunda vuelta. Pero bueno, en fin, gracias a Lu García, que dice gracias por sus útiles exposiciones, porque quería por lo menos mencionar algo de los que nos están acompañando en YouTube, que son un montón también. Muchísimas gracias a todos ustedes. También saludos a los que nos están viendo por Periscope, por medio de Twitter. Y en fin, ahora sí, y totalmente de acuerdo con Fred Carrúa, votemos nulo en la papeleta María, que es la de los diputados al Parlacén. Apreciables oyentes, un gusto acompañarlos y nos escuchamos de nuevo. Ustedes y yo los leo a ustedes me escuchan a mí, pero conversamos todos mañana al mediodía en todo a pulmón. Continúa con ustedes Jorge Jacobs. Y recuerden, además de tomar su Equinacia y su gel de ELA, recuerden que una sola vida tienen, así que por favor sean felices, muy pero muy felices. Give me freedom, give me fire, give me reason, take me higher. Todo a pulmón. Bueno, y llegó octubre, ahora en junio en McDonald's con la McRib, la oferta de McRib de McDonald's, que normalmente la sacan en octubre, pero ahora se adelantó y llegó en junio, y ahora usted puede probar el nuevo McRib con aros de cebolla empanizados o con tocino, con queso o el delicioso McRib clásico. Ya están todos disponibles en las tiendas, en los restaurantes de McDonald's, así que ya sabe, el McRib que normalmente viene en octubre, pues ahora está en junio aquí en
en todas las restaurantes de McDonald's. Y estamos de regreso con ustedes en su programa Todo va a pulmón. Les saluda Jorge Jacobs. Ya en los próximos segmentos se unirá con nosotros Renny Bake, y pues tenemos mucho que comentar ahora con todo lo que ha estado sucediendo en Estados Unidos y lo que nos afecta. Una de las cosas que quiero comentar en ese segmento es una entrevista que dio el lunes el ministro de Gobernación en Estados Unidos. Y yo no sé en dónde vive el ministro de Gobernación, pero según él no entiende por qué la gente se va a Estados Unidos. Y aquí toda la economía está bien, los indicadores están bien, la seguridad está bien, todo está bien, y que no entiende por qué la gente se va a Estados Unidos. Eso fue más o menos lo que dijo en esa entrevista el ministro de Gobernación, pero de eso hablaremos más adelante. Y ahorita, pues todavía en este segmento, pues vamos a hablar un poco con relación a la encuesta que fue conocida hoy, fue circulada hoy, porque ni siquiera fue presentada, sino fue circulada, que esta es la encuesta de Sid Gallup, la segunda encuesta nacional de opinión pública de la Fundación Libertad y Desarrollo, que ellos la contratan con Sid Gallup, y Sid Gallup pues ha hecho otras encuestas. Entonces se puede tener así un historial de cómo han venido las encuestas que ha hecho esta encuestadora Sid Gallup. Pero en esta presentación a mí hay algo que me llama la atención, y quiero comentarlo porque creo que es importante, y es cómo está la presentación de la encuesta. Porque resulta que si ustedes ven la encuesta, y no sé si Mario nos la va a poder poner, porque ya ahorita nos va a poner la encuesta ahí para que ustedes la vean. A ver, Mario, te digo a qué página te vayas. A la página 8. La página 8 es la que necesito que es donde están la intención de voto, es el titular, y ahí están quiénes son cómo están los resultados para esta encuesta. Y a mí, aparte de los datos, me llama la atención la presentación. Y en esto pues pusieron, que es el dato principal de la encuesta, la intención de voto. Y entonces la pregunta fue si las elecciones fueran hoy, ¿por quién votaría? Y se hicieron con una papeleta simulada, o sea, hicieron una papeleta similar o parecida a lo que va a encontrar usted el domingo en su mesa de votación. Y entonces ahí la gente pues tenía que marcar por quién votaría. Y en el caso en los resultados, al final los resultados que tabularon, Sandra Torres sale con el 22.6%, básicamente casi con la mitad de los votos. Yamatei con 11.60%, si fuera 11.30% sería exactamente la mitad, un poquitito más de la mitad de Sandra Torres. Luego, más abajo está en tercer lugar hasta yo me estoy confundiendo ahí, Roberto Arzú con 9.2%, luego Mulet con 6.40%, Telma Cabrera con 5.5%, luego ya siguen todos los demás, Cabrera, Farchi, Rivera, y que tienen todavía entre 3 y 2 puntos, y los otros 11, desde Estuardo Galdames hasta Benito Morales, pues todos tienen abajo de 2%, entonces ya los agruparon en una sola casilla. Por cierto, lo que mencionaba Marta Yolanda con relación al cálculo del voto nulo, en la presentación pusieron básicamente que que la gente que va a votar nulo es el 9.1% y el voto en blanco un 13.6%. En otras encuestas han juntado los nulos y blancos. Porque en el caso de una encuesta realmente no se puede saber si la gente está indecisa, si va a ir a votar blanco o si al final va a votar nulo. Entonces los han juntado, y si los juntamos, ese 13.6% y el 9.10% nos da básicamente un 23.7%, casi el 24%, 23.7%, que es muy similar al dato que salió en la encuesta que comentamos la semana pasada con relación al la misma. De hecho, fue también la encuesta de Sid Gallup que presentaron hace 2 semanas,
y que tenía en ese rubro cabal el de nulos y blanco, aunque ellos lo pusieron como... ¿cómo fue que lo pusieron? No eran indecisos, sino era... bueno, pero era que ¿cómo fue que le pusieron en la presentación? Que era por ninguno, ya me recordé, por ninguno. La respuesta presumo que juntaron estas del voto nulo y el voto en blanco, entonces era ninguno, y ninguno tenía el 24% en esa encuesta también de Sid Gallup de hace 2 semanas. ¿Va? En esta, si sumamos esos dos datos, dan 23.7%. Con lo cual, si se mantiene eso y todo ese 23.7% vota nulo, se mantienen los cálculos que habíamos hecho y que presentamos la semana pasada con relación a que, por ejemplo, en el caso de Sandra Torres, que tiene 22.6%, ahí sube un poco más a 27% más o menos. Y así sucesivamente todos los demás, pero no se da el escenario ese de que entonces va a ganar Sandra Torres en primera vuelta. Es virtualmente imposible con estos datos. Pero ese es un tema que quería comentar con relación a esta encuesta. El otro, y que creo que es importante, aquí en la gráfica que puso Mario, pues no están ahí los de otros y estos que mencioné, pero básicamente son esos datos que les comentaba. Ahora, Mario, me gustaría que pasaras las imágenes de la página 10 y la página 11. Son para que prepararas esas dos imágenes y de hecho si las puedes estar switchando, porque precisamente eso es al punto que quiero llegar. Si ustedes vieron en esta imagen que ahorita la está planteando ahí Mario, sale un pequeño dato, una pequeña llavecita que dice que hay un empate técnico. ¿Y a qué se refiere con empate técnico? Se le llama empate técnico en una encuesta cuando las diferencias por el margen de error pueden hacer que al final pueden traslaparse varias candidaturas, en este caso 2. Solo para su referencia, esta encuesta tiene un margen de error del 2.8%. ¿Qué quiere decir eso del margen de error del 2.8%? Que es así el promedio estadístico de cuál podría ser la variación. O sea, cualquiera de los datos que está aquí podría ser, con ese margen de error, el dato que dan en las encuestas es el central, y entonces podría ser un 2.8% para arriba o un 2.8% para abajo. Entonces, en este caso, por ejemplo, como el rango ese daría que Yamatei, que tiene el 11.6%, podría bajar hasta 9.2%, y 9.8% podría bajar, pero en el caso de Arzu, que tiene 9.2%, podría subir hasta 12 puntos básicamente, o bajar, por supuesto, porque eso va para arriba y para abajo. O sea, el rango estaría, en el caso de Arzu, desde 12 hasta hasta 6 algo por ciento, 6.3%, 6.4%. Eso es básicamente el rango en el que podría caber. Entonces, como esos dos rangos se traslapan, el de Yamatei y el de Arzu, entonces, o sea, si Yamatei baja dentro de ese rango y Arzu sube dentro de ese rango, entonces podrían estar muy similares, por eso se le llama un empate técnico. Pero a mí lo que me llamó la atención es de que recalcaran ese punto de que está como un empate técnico. ¿Y por qué me llamó la atención? Porque después hay otras gráficas, que son las que le pedí a Mario que pusiera ahí en la siguiente, Mario, no la de por cuál candidato usted nunca votaría, sino las siguientes dos que son básicamente de la segunda vuelta. En el caso de la segunda vuelta, hicieron 2 boletas. Bueno, como entonces dijeron, bueno, si en la segunda vuelta estuviera Sandra Torres y Alejandro Yamatei, ¿usted por quién votaría? Eso es la primera gráfica. Y entonces ahí el resultado
fue de que ganaría Yamatei con 38% de los votos, y Sandra Torres con el 34% de los votos. Mario, necesito que me la hagas un poco más chiquito para que se vea la gráfica completa. O sea, la imagen adentro del recuadro que pusiste que sea más, que se vea, básicamente lo que quiero es que se vea la imagen completa, no recortada así como me la estás pasando. Incluso si me tapan a mí no importa, pero que se vea completa. ¿Y por qué quiero que lo vean así? Porque me llamó poderosamente la atención la diferente forma en que diagramaron las dos pruebas que hicieron de simulación de segunda vuelta. Repito, en la primera hicieron Sandra Torres y Alejandro Yamatei, en la cual el Yamatei gana por 38 puntos y Sandra Torres gana por 34 puntos. Pero en la segunda gráfica hacen una simulación de qué pasaría si Sandra Torres compite contra Roberto Arzú en la segunda vuelta. Y en esta segunda simulación, Roberto Arzú gana con 36% y Sandra Torres saca un 33%. Ahora bien, la diferencia de puntos entre Alejandro Yamatei y Sandra Torres son 4 puntos, de 34 a 38. Y la diferencia de puntos entre Roberto Arzú y Sandra Torres, en este ejemplo, son 3 puntos, o sea, de 33 a 36. Pero, si ustedes ven las gráficas, no me las han puesto todavía, ¿no? Si ustedes... bueno, aquí todavía pero ya me aparecen. Si ustedes ven la diferencia de cómo se ven representadas gráficamente las dos respuestas, la de Sandra Torres versus Roberto Arzú y la de Sandra Torres versus Yamatei, hay una diferencia. Necesito que me las pases de una a la otra y de regreso. O sea, y si ustedes ven la representación gráfica, se ve como que la diferencia entre los resultados de Yamatei y el resultado de Roberto Arzú, se ve como que la diferencia es mucho más grande entre Roberto Arzú y Sandra Torres que entre Yamatei y Sandra Torres. Si lo ven así gráficamente, y por eso lo estoy pidiendo a Mario que pase las dos, que vaya switchando entre las dos. Y entonces van a ver que la diferencia gráficamente es muy grande entre Arzú y Sandra Torres. Es mucho más grande que lo que se ve representado en la gráfica de Yamatei versus Sandra Torres. Y entonces la primera impresión que tiene toda la gente es, este Arzú tiene más posibilidades de ganarle a Sandra Torres que Yamatei en la segunda vuelta. Esa es la primera percepción que tiene la gente. Pues yo cuando vi eso me llamó la atención, entonces me puse a revisar las gráficas y resulta que hay una gran diferencia en cómo fueron presentados esos dos resultados. En la primera encuesta, en la primera gráfica, que es donde está Yamatei versus Sandra Torres, hicieron la gráfica representando en el eje de X, que es el eje así transversal, desde 0 hasta 40 puntos. Entonces la diferencia, que son 4 puntos, se ve chiquitía. Pero si ven la gráfica de la otra, el resultado de Sandra Torres y Roberto Arzú, en el eje X, o sea, donde graficaron, solo graficaron desde el 28% hasta el 37%. ¿Eso qué implica? Que gráficamente se ve así una diferencia más grande entre Roberto y Sandra Torres, entre Roberto Arzú y Sandra Torres, que entre Yamatei y Sandra Torres, cuando en la realidad la diferencia es más grande para Yamatei. Pero de la forma en que lo presentaron en esta presentación, da la impresión, y la mayor parte de gente se queda con esa impresión gráfica, de que Arzú tiene muchas más posibilidades de ganarle a Sandra Torres en la segunda vuelta. Yo no sé si eso lo hicieron adrede, se equivocaron, el diagramador le pareció más bonito así y por eso la puso así y nadie se dio cuenta de ese error,
Pero la cosa es de que no se están comparando peras con peras, se están comparando peras con manzanas. En un lado está una gráfica de 0 a 40% y del otro lado está otra gráfica de solo 27 a 37%. De ahí la diferencia gráfica y que da esa impresión, y como lamentablemente la mayor parte de gente no se va a poner a revisar esos datos que yo les estoy dando ahorita, se quedan con la impresión de que Roberto Arzú tiene más chance de ganarle a Sandra Torres que Yamatei, cuando los números dicen lo contrario. ¿Y por qué hago toda esta salvedad? Porque a mí me pareció muy raro eso y hasta la fecha no me explico cuál fue el motivo de por qué en esta presentación hicieron esas variaciones que... si viéndolo desde afuera pareciera que lo que quieren es con la representación gráfica apoyar a Roberto Arzú. Me parece extraño, pero eso es la única explicación a la cual puedo llegar con base en esta información que está presentada. ¿Por qué la presentaron así? Pues tendrán que explicarlo los de la fundación o los de Sid Gallup, por qué fue que hicieron la presentación así. Pero la cosa es que es, en inglés la palabra sería misleading, o en español bueno, sería engañosa esa presentación. Y yo quería hacer esa salvedad porque sí me llamó mucho la atención el que hicieran eso. Y bueno, de ahí sigue la encuesta, vamos a ver si la podemos... ver algunas otras cosas, pero de ahí solo sacan una proyección para el Congreso, que sacan que 51 votos, 51 diputados sacaría el partido UNE, 18 FCN, 16 Todos, 13 Podemos, 11 Vamos, 8 Creo, 6 Bien y Valor, y de ahí 5 UCN y el Partido Humanista, 4 el Partido Semilla, 4 el Partido Prosperidad Ciudadana y 4 el MLP, 3 Encuentro por Guatemala, 2 el PAN, 2 Unionista, y WINAC y URNG sacarían un diputado. Eso es según esta encuesta. Y de ahí hicieron también una encuesta municipal, y ahí solo quiero llegar rápido a la intención de votos, en donde Ricardo Quiñones sale con un 32.7% y Roberto González con un 29.8%. La diferencia son básicamente 2.9 puntos, 2.9%, es 2.9 puntos porcentuales, realmente es la diferencia entre ambos, y precisamente como hay posibilidades de ese traslape, pues bueno, vuelven a enfatizar ahí de que hay un empate técnico y que al final básicamente cualquiera de los dos puede correr, o sea, va a ser un cierre así ajustado entre ellos dos, y de ahí pues todos los demás realmente no participan en esta contienda, porque el que más cercano está es Fernando Sánchez de la UNE, si mal no estoy, que tiene 3.7%, o sea, de 30 a 3 es el 10% de lo que tienen los otros dos. Así que pues hasta aquí nos quedamos con la encuesta, porque todavía tenemos que ir al patio de atrás y todavía me falta hacer la nota tecnológica, pero quería hacerles ese análisis nada más para que estén claros, y realmente creo que la lección aquí, yo repito, no sé si lo hicieron adrede, si fue una equivocación, pero en caso de que fue una equivocación, lo importante es, yo siempre, a mí me gusta mucho una frase que tienen en inglés que dicen que el diablo está en los detalles, the devil is in the details, y es que en efecto, y particularmente en cosas tan importantes como esta, si no se fija uno en esos detalles, resulta que puede obtener información o puede presentar información que aparentemente es dudosa. Y pues hasta aquí llegamos con este análisis, porque ya nos tenemos que ir, pero solo quiero recordarles a todos que en Mr. Bodeguitas usted puede guardar todas las cosas que no necesita tener en su vivienda o en su oficina todo el tiempo. Si es en la oficina, pues si tiene mercadería, pues es mejor que lo tenga almacenado en las bodegas de Mr. Bodeguitas. Ellos tienen bodegas desde pequeñas a grandes, tienen distintas ubicaciones, y usted puede atender ahí, si es la mercadería, usted puede atender directamente ahí en las instalaciones de Mr. Bodeguitas, puede atender a sus clientes y a sus proveedores, así que puede recibir ahí la mercadería y ahí mismo puede entregarla también a sus clientes. Ellos tienen ubicaciones en Majadas, en Aguilar Batres, en la zona 18, en la zona 4, en la zona 13, en las Charcas, en la zona 11 y también allá en Mushbal. Si quiere más información la encuentra en mrbodeguitas.com o llamando al 2314 49 49. Todo un pulmón
Conéctate a la red 4G LTE más grande de Guate. Tigo presenta. Bueno, y en la nota tecnológica de hoy, pues les había anunciado ayer de que ahora iba a hablar acerca de los cambios que están haciendo en Google Maps. Pues resulta que Google es dueña de Google Maps, obviamente, pero lo que tal vez mucha gente no sabe es de que también es dueña de Waze. Y resulta que al final son dos productos competitivos que son de la misma empresa y Google pagó bastante dinero por Waze. Les cuento cuando lo compró. Waze fue desarrollado, si mal no estoy, por una empresa de Israel y de ahí se la compró Google y la ha continuado desarrollando. Sin embargo, cada vez se van pareciendo más, porque ahorita precisamente lo que anunciaron recientemente es que en el caso de Google Maps pues ya va a tener muchas características que ya tiene Waze. Por ejemplo, ahora en la parte de navegación de Google Maps pues va a tener ya un tacómetro, para que usted pueda ver a qué velocidad va circulando en su vehículo, que, repito, pues eso ya lo tenía Waze, pero el Google Maps no lo tenía, pero ahora ya lo va a tener. Y adicionalmente, pues también ya va a tener las opciones para reportar cuando hay una cámara así de tráfico, para que usted la pueda reportar, que repito, también ya lo tiene Waze. Y también que para que pueda reportar incidentes, que si hay policía, que si hay accidente, que si hay un carro detenido, que repito, pues todas esas características ya las tenía Waze. Y entonces, de hecho, la preocupación de muchas personas es, bueno, y entonces, ¿será que al final va a desaparecer Waze? Pues eso es una incógnita. Lo que sí es que se recordarán de la noticia de ayer que anuncié que también a Waze también pues le están añadiendo más cosas, como por ejemplo lo que le añadieron esta semana a Waze es que ya tiene acceso al Google Assistant directamente dentro de Waze. Entonces ya usted puede darle indicaciones a Waze habladas y Waze pues va a encontrar, que se lleva a la gasolinera, al restaurante o lo que sea donde va y de una vez le da las instrucciones. Esto ahorita está ya disponible esta semana en Estados Unidos y en inglés en las versiones de Waze, y esperan que vaya propagándose en el resto de países e idiomas en los próximos meses. Así que todavía no está disponible en Guatemala, porque ya lo probé y todavía no está el Google Assistant en Waze, pero ya va a estar. Lo que sí ya probé es lo del tacómetro en Google Maps, y ese sí ya está funcionando. Solo hay que activarlo, hay que irlo a activar. Eso no me recuerdo ahorita, pero en las configuraciones puede activarlo. Y esta es la nota tecnológica que llega a ustedes gracias al patrocinio de Tigo. Siempre conectado con la red 4G LTE más grande de Guate. Tigo presentó. Conoceréis la verdad, y la verdad os hará Libertópolis. Es todo, la libertad. Sin libertad no funcionamos. No cejen en su empeño de llevar la libertad a todos los ámbitos a través de la radio y ahora en internet, pues que llega más gente en todo el mundo. Estás escuchando libertópolis.com. Libertópolis presenta El Patio de Atrás con Renday y Jorge Jacobs. Solo recordarles a todos nuestros radioescuchas que samborizar es imprimirle su estilo a sus espacios y es darle su personalidad a cada ambiente, ya sea en su hogar, en su oficina, en el edificio. Samboro son pisos, azulejos, fachaletas de la mejor calidad y con la tecnología más avanzada del momento, y realmente ahora no solo la calidad sino la variedad y los estilos que tienen realmente es impresionante. Así que yo le invito a que antes de hacer cualquier intento de
de renovar su oficina, de renovar su casa, de renovar el edificio o de construir, pues vaya a las tiendas de Samboro y vea todas las posibilidades, el mundo de posibilidades que tiene a través de los pisos, azulejos y fachaletas de Samboro. Así que samborícelo todo con Samboro. Y estamos de regreso con ustedes y ahora ya en nuestro segmento de El Patio de Atrás con Reni Bake. ¿Qué tal, Reni? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Muy buenas tardes, Jorge. Bienvenidos a todos los oyentes acá en su subsegmento El Patio de Atrás. El único segmento semanal o el único segmento en Guatemala donde se habla de nuestra relación con Estados Unidos, específicamente en temas de seguridad nacional, la economía y su geopolítica, de qué están haciendo en el mundo y cómo manejan sus intereses en el Triángulo Norte. Le decimos patio de atrás porque ellos son nuestro patio de atrás, aunque algunos dicen que nosotros somos su patio de atrás. Obviamente pero al final es mutuo y recíproco. Obviamente la noticia de la semana es que de una semana para acá, de que el gobierno de Estados Unidos le iba a poner aranceles a los productos mexicanos, que el gobierno de México llegó corriendo a negociar con Estados Unidos, que el viernes pasado a última hora Trump dijo, miren, ya los mexicanos están negociando, entonces ya no le pongo los aranceles que los iban a poner este lunes. Y hoy la noticia que está saliendo en elpaís.com, El País es un periódico español, México admite que deberá negociar la condición de tercer país seguro si no frena el flujo migratorio hacia Estados Unidos. ¿Qué significa esto? ¿O qué puede estar pasando? Primero, Jorge, para todos aquellos que creemos en el libre comercio, el hecho de que Trump estuviera poniendo aranceles o amenazando con poner aranceles, si lo ves solamente desde el punto de vista aislado, es ¿qué carajos está pasando? Pero si lo miras desde la forma en que ellos lo han de estar mirando, que es una estrategia de seguridad nacional y que lo que están buscando es que México colaborase con ellos en el tema de detener, reducir, contener las caravanas de migrantes que estallaron en octubre del año pasado, tiene mucha lógica. Si recuerdas la estrategia de seguridad nacional de Estados Unidos, que varias veces le hemos platicado acá, hay un párrafo que dice, haciendo una traducción libre, de vamos a utilizar todos los instrumentos de nuestro poder para garantizar la seguridad nacional de Estados Unidos. En este caso, imagínate en Washington. Llega el gobierno de México, nuevo gobierno, están comenzando a pasar las caravanas de migrantes. Eso le está generando un problema a Estados Unidos, político, de logística en sus fronteras. Le hablan al gobierno de México y el nuevo gobierno de México con el presidente López Obrador dicen, nosotros no vamos a colaborar, al contrario, les vamos a dar visas para que transiten, vamos a hacer, eso no es nuestro problema. O sea, no es problema de nosotros porque igual no quieren quedarse en México, porque eso fue lo que hicieron cuando entró López Obrador. ¿Qué habrán dicho? Bueno, si este no nos quiere colaborar en algo que es un problema de seguridad nacional, pues entonces pongamos los impuestos a sus productos para que entonces despierten y se den cuenta que es un problema integral. Y ahí viste que corrieron todos a, ¿cómo que nos van a poner aranceles? O sea, México, y lo voy a decir tal vez muy, muy de pueblo, México come de su comercio con Estados Unidos. El 80% de México es con Estados Unidos. Y de hecho, a partir del año pasado ya es el principal socio comercial de Estados Unidos. Entonces era básicamente, ¿ustedes creen que esto es individual, que por un lado está el tema económico, por el otro lado está el tema de migración y que por el otro lado está el tema de seguridad? No, esto es integral. Porque cuando hablan de seguridad nacional en Estados Unidos es un todo, es un tema integral. Entonces tú miras, por ejemplo, que temas de seguridad nacional para Estados Unidos es proteger de ataques cibernéticos a sus bancos, porque si hay un ataque cibernético a los bancos del sistema financiero, las tarjetas de crédito o débito no funcionarían y eso generaría una crisis en la economía de Estados Unidos, tal y como se discutía en ciertos lados cuando yo estudiaba allá, porque si tú no puedes, si la economía no funciona porque las tarjetas no funcionan, básicamente la economía tiene un problema. Entonces, lo que están haciendo en este juego, porque al final es un juego de estrategia, jugar como un todo. ¿Y qué fue lo que hicieron? Pasaron de la posición de México de no es nuestro problema, que pasen los migrantes, etcétera, etcétera, etcétera. Volteamos a ver para otro lado si pasan ilegales. Fíjense que sí, vamos a sentarnos a hablar con Estados Unidos y vamos a ver qué hacemos. E incluso hay una noticia que es la que te quería leer,
donde México está admitiendo que deberá negociar la condición de tercer país seguro si no frena el flujo migratorio hacia Estados Unidos. Esta noticia, que es hecha en México 12 de junio, que está publicada en El País, te la voy a leer integral. Una semana de detención en Washington otorgó a México 45 días para evitar convertirse en un tercer país seguro. Entre paréntesis, aquel que recibe a los refugiados para la ola de migrantes que buscan llegar a Estados Unidos. La diplomacia mexicana ha admitido este martes, sin embargo, que al terminar el plazo y si México no consigue disipar los efectos de migración de la frontera que comparte con Estados Unidos, ambos países comenzarán una negociación para acordar la estancia en territorio mexicano de migrantes que buscan asilo. Aquí me paro en la noticia y te la voy a comentar. Ya se acabó de que bueno que México va a dejar pasar al que le dé la gana. Si no logran contener los flujos migratorios, lo que van a hacer es que van a poner o casi que blindar la frontera a Estados Unidos, México de una u otra forma. Y México va a poner de una u otra forma campos de refugiados para que el que le esté pidiendo asilo a Estados Unidos se quede en México a que le tramiten la visa y no, ¿qué pasa? En total no es mi problema. O sea, si están invadiendo la finca del vecino no es mi problema, que pase, ¿verdad? Pues como que ahora le dijeron, mire, así no es la cosa. Aquí lo que tienen es 45 días. 45 días para ver cómo reducen las caravanas de migrantes. Y esa, de una u otra forma, porque así lo están mirando en Estados Unidos, esa invasión de migrantes ilegales, y remarco, ilegales, hacia Estados Unidos. O sea, Estados Unidos o el gobierno de Estados Unidos no es que esté en contra de la migración. Lo que están diciendo es, mire, están ilegales, están viniendo acá sin haber hecho los trámites, sin haber pedido permiso, sin cumplir nuestros requisitos. Y como me puso alguien de mis amistades gringas en una discusión en una plática en Facebook, perdón, pero hasta los migrantes que llegaban a Ellis Island en Nueva York hace un siglo, pasaban un chequeo México, un chequeo México para ver que no tuvieran como médico tuberculosis. Me dijo, así como, o sea, es un tema de cumplir las reglas. Pues aquí lo que están haciendo es poniendo a México, o comenzás a ayudar en este tema o te vamos a poner un arancel del 5%. Básicamente es un problema de ambos países, es un problema integral. No se maneja la economía por un lado y la seguridad nacional por el otro. Esto es una situación de estrategia de seguridad nacional y están utilizando todos sus instrumentos de poder. Cuando la diplomacia se les acabó a los gringos, me imagino que dijeron, bueno, no quieren ayudar por la buena, pues entonces una pellizcadita por la parte económica, un poco cuando en Nicaragua comenzaron a estallar toda esta oleada de manifestaciones en contra de Ortega, y Ortega comenzó a hacer un montón y su grupo en contra de la oposición, quisieron ponerle sanciones a su círculo más cercano, bloquearles préstamos. O sea, primer paso es sanción económica. Si no entendés por sanción económica, pues entonces siguen, pero utilizan todas sus expresiones de poder. Siguiendo todas las herramientas, ¿no? Todas las herramientas. Acuérdate que es una traducción libre de todos los instrumentos o herramientas. Siguiendo la noticia, el canciller mexicano Marcelo Ebrard ha relatado ante la prensa los 7 días de negociaciones con el gobierno estadounidense y ha reconocido que las siguientes semanas serán cruciales para evitar una salida en la que México asuma la estancia de los migrantes. Tenemos la posibilidad de demostrar que tenemos la razón, algo así como, mira, no es mi problema, no es mi gente, no son mexicanos, y básicamente ahí miras un poco la explicación de por qué están hablando de mandar a la Guardia Nacional de México a la frontera sur. Lo que éramos estar hablando como guatemaltecos es, primero, de dónde salieron las caravanas, por qué, y segundo es, si van a blindar la frontera de México-Guatemala, ¿dónde se van a quedar esa oleada de migrantes? Ese es el verdadero problema para Guatemala, porque básicamente lo que está obligando el gobierno de Estados Unidos al gobierno de México es, ¿saben qué? Ese problema que tenemos aquí en la frontera del Río Grande, pásenla al Suchate. Eso Siguiendo es básicamente la negociación. Y entonces el problema que tenían los mexicanos ahora lo vamos a tener nosotros. Siguiendo la noticia,
El canciller mexicano Ebrard ha revelado que el vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, puso sobre la mesa de negociación la posibilidad de que México adoptara la condición de tercer país seguro, un modelo similar al que la Unión Europea adoptó en 2016 con Turquía para detener el reflujo de refugiados sirios. Pence, siempre según la versión del canciller, mostró las gráficas de las detenciones de centroamericanos sin papeles en los últimos meses, que denotan un crecimiento de 32% en el último mes. Bajo ese argumento, el vicepresidente estadounidense insistió en que era necesario suscribir un acuerdo bilateral. La delegación mexicana se negó. Un mecanismo de ese tipo tendría que ser discutido y aprobado por el Senado de México. Para recordar, en el 2014 estalló la guerra en Siria. ¿Te recuerdas? El autodenominado Estado Islámico, persiguiendo, decapitando a cristianos y yazidís. Esa guerra generó una oleada de refugiados sirios corriendo hasta la Unión Europea, porque Turquía los dejaba pasar tranquilamente a sus costas, así es como lo miraban los europeos. ¿Qué hicieron la Unión Europea? Se sentaron y de una u otra forma creo que le torcieron el brazo a Turquía, o tal vez le habrán dado dulcito y cooperación. Las dos le torcieron el brazo y le ofrecieron hasta que iba a ser miembro de la Unión y toda la cosa. Siempre se lo han ofrecido, porque al final, y básicamente lo que dijo Turquía es: está bueno, ya no los voy a dejar pasar, vos financiad los campos de refugiados de los que quieran pasar acá, y solo aquellos que obtengan permiso de refugio se van para Europa. O sea, pusieron así como, el que quiera irse refugiado se va a los campos de refugiados de Turquía y espera años, porque esa es la situación. Y creo que ahí el punto crítico es: vaya, yo tengo aquí los campamentos, pero ustedes los financian. Eso fue que lo dije. Así yo creo que es un poco lo que están platicándose, negociándose. Siguiendo la noticia, al cierre de las negociaciones que impidieron la posición de un arancel del 5% a las importaciones de productos mexicanos, México y Estados Unidos estrecharon las manos bajo la promesa de que los mexicanos implementarán diversas medidas, de eso voy a hablar un poquito después, para disminuir los flujos migratorios hacia la frontera norte, y que en caso de no lograrlo, ambos países se sentarán a negociar un acuerdo en el día 46. Ebrard no ha definido los parámetros que los estadounidenses tomarán para medir el éxito o fracaso de las acciones de México. No existe un número de migrantes porque eso nos pareció inaceptable, mencionó. El canciller mexicano ha explicado que ante un escenario en el que México acepte ser un tercer país seguro, su delegación impulsará un acuerdo regional en el que diversos países latinoamericanos se unan para repartir la carga. ¿Qué va a pasar en el Suchiate? Es la pregunta. Ebrard ha negado que existe un plazo para cerrar esa negociación. Además, ha asegurado que los estadounidenses no han materializado una propuesta sobre ayudas para albergar a los centroamericanos, lo que acabas de decir. Todavía no hemos hablado con otros países, admitió. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, mostró durante la mañana una hoja que supuestamente resumía las negociaciones de la semana pasada. El político se negó a enseñar el contenido de la misiva y ha insistido en su cuenta de Twitter que la mayor parte del acuerdo con México no ha sido revelada. Ebrard ha asegurado que el único acuerdo entre ambos países es el texto publicado desde el viernes con las conclusiones del encuentro en Washington. Eso es todo, no tenemos nada que ocultar. El texto publicado, pero que no ha sido publicado porque yo no lo he encontrado por ningún lado y lo he buscado. En las próximas horas, el gobierno mexicano comenzará el despliegue de la Guardia Nacional en la frontera sur. A tu pregunta de qué vamos a hacer en el Suchiate, el canciller ha informado que los uniformados vigilarán toda la frontera que colinda con Guatemala y Belice y se concentrarán en 13 coordinaciones territoriales. Mientras que en la frontera norte, México abrirá 3 garitas para recibir a los migrantes que Estados Unidos devuelve para que esperen su juicio de asilo en territorio mexicano, una medida conocida como Protocolo de Protección al Migrante y que comenzó en enero en el cruce de San Isidro en Tijuana. Y luego, ¿cuáles fueron las promesas de acuerdo a esta noticia? Porque tampoco se sabe exactamente todo el acuerdo. Sí, porque no lo han publicado. Dijeron que habían llegado a un acuerdo y todo, pero lo han mantenido así hasta ahora con esas declaraciones que dio ayer el canciller mexicano. Se sabe de ese acuerdo porque yo incluso hasta había sospechado que como Donald Trump dijo el lunes de que había un acuerdo que tenía que aprobar el gobierno mexicano, el Congreso mexicano, y que si no lo aprobaban, entonces que de todos modos va a subir los aranceles. Ahora salió esto, aunque esto dice que lo van a negociar después.
Porque yo tengo la sospecha de que realmente al acuerdo a que se refieren es al tratado, al TEMEC, o ¿cómo se llama? Lo pusieron ahora, al tratado de comercio México, Estados Unidos y Canadá, el TEMEC. Yo creo que eso puede ser parte de la negociación y que era lo que igual de todos modos sí lo tiene que aprobar el Congreso, el Congreso de los 3 países, pero creo que por ahí puede ir parte de la negociación, ¿verdad? Pero a saber, porque repito, todavía es secreto. Pues mira, básicamente la otra noticia, lo que dice el canciller mexicano, lo único que habla es que dice, miren, primero nos íbamos a reunir en 90 días con las medidas adoptadas y luego que dentro de 45 días van a evaluar qué está pasando, si ha tenido éxito o no ha tenido éxito, y la Cancillería mexicana se dispone a entablar conversaciones con los ejecutivos de Guatemala, El Salvador y Honduras, así como con organizaciones de migrantes en estos países centroamericanos y también en México, para que entre todos puedan frenar el flujo de migrantes. Conseguirlo en tan poco tiempo como nunca antes se ha logrado es lo que para muchos resulta una quimera. Mi lectura, porque ya nos queda poco tiempo para variar, a veces nos comen las noticias en este tema, el tiempo es que Estados Unidos está jugando el tema de seguridad nacional con una estrategia completa. No es un tema de que, ay, como no es mi asunto, volteo a ver para otro lado y básicamente de una u otra forma va a torcerle el brazo a todos los países involucrados en este tema, que es Triángulo Norte, México, para que se involucre. Como México estaba jugando a nosotros somos buenos, porque así comenzó un poco el tema de López Obrador, así como ese no es nuestro problema, que pasen las caravanas, o sea, nosotros somos muy buenos y pobres los hermanos centroamericanos, no es nuestro problema si están entrando ilegalmente a México, porque para que entres a México legalmente necesitas una visa. Y por cierto, la visa gringa. O tienes que tener visa gringa en tu pasaporte para no tener visa, pedir visa mexicana. Pues entonces, los mexicanos como que encontraron por dónde torcerles el brazo los estadounidenses para que miraran que este tema era integral y que no es solamente un asunto de, no es nuestro problema, porque hubieras visto las cámaras de negocios mexicanos y gringos pegando de gritos. O sea, es un tema de seguridad nacional. Y lo que yo quisiera remarcar, y lo he mencionado en esta radio varias veces en el programa, que ya casi cumplimos un año, Jorge, hay que celebrarlo. Y nos cuenta. Es cuando se habla de seguridad nacional es un tema integral y eso significa de que no se ve la parte económica por un lado y la parte política de relaciones exteriores por el otro, todo es una mezcla, porque al final el objetivo de la política exterior de Estados Unidos es la seguridad nacional de Estados Unidos. Te lo dicen las presentaciones de los cursos a los que iba. No es ningún secreto, solo hay que saber dónde están, todos son presentaciones públicas. Y no es A, B o C. El objetivo primario al final es la seguridad nacional de Estados Unidos. Y en eso todos los departamentos y agencias tienen que alinearse o los alinean a sombrerazos. Trump en este caso, muy a su estilo, pero el tema de los migrantes y de las caravanas migrantes es considerado un factor de riesgo para la seguridad nacional de Estados Unidos, no por la gente en sí. Y yo lo que estoy haciendo es una descripción de cómo lo pueden estar mirando en Estados Unidos, en Washington, no mi opinión personal, emocional, es cómo lo miran, cómo lo clasifican. Las caravanas de migrantes y la migración ilegal hacia Estados Unidos es un riesgo a su amenaza de seguridad, porque no saben si dentro de esas caravanas va algún terrorista de fuera de la región o posible terrorista que quiera generar un atentado en Estados Unidos. Se discute y se habla también en distintos think tanks en Estados Unidos que dentro de esas caravanas o dentro de los migrantes que llegan ilegales van cargando kilos de cocaína, ya sea forzados por los carteles o porque se prestan a eso a cambio del viaje. Entonces, es una mezcla bien complicada. También dentro de esas caravanas no se sabe si van personas, niños, tratas de personas, mujeres, hombres o niños para explotación sexual. Es una mezcla tan rara que básicamente las caravanas las han considerado amenaza de la seguridad nacional de Estados Unidos. Y sobre eso están actuando
O sea, como me imagino que se les acabó el cafecito y la paciencia de estar platicando con los mexicanos, se mataron la mesa y te va a poner un arancel. Y ¡pum! Brincaron en México. Mi lectura y un poco mi augurio es que dentro de 45 días va a estar diciendo México, vamos a ser un tercer país seguro. Los que lleguen a solicitar asilo a Estados Unidos se pueden pasar años en los campos de refugiados en México, esperando a que Estados Unidos les dé o no el visado humanitario. Y la negociación ahí entonces será quién va a pagar esos costos de los campos de refugiados. Los campos de refugiados alrededor del mundo, por ejemplo, yo quisiera recordar, creo que 2014-2015, hay unas estadísticas, habían 60 millones nuevos de refugiados después de la crisis de Siria. Los campos de refugiados en Turquía los mantiene la Unión Europea con cooperación de los países ricos árabes, creo que hay algo de dinero de Naciones Unidas, y una forma en que Estados Unidos no le gustaba algunas situaciones es que comenzaron a decir, miren, vamos a quitarles plata a los, en el caso de Palestina, para que Palestina e Israel se sentaran a hablar. ¿Qué hizo Trump? Le quitó pisto de cooperación para Palestina y los sentó a hablar. Básicamente su estrategia es, si no quieres cooperar por la buena, te aprieto el bolsillo. Y rapidito se sentaron a hablar. 2 casos que he visto desde afuera. No estoy diciendo ningún secreto, es miren la estrategia de negociación de Trump. O sea, si no querés colaborarme por la buena, les da un apretón, un pellizco. Y en el caso de los mexicanos, rapidito se fueron a sentar cuando hicieron el cálculo de un 5% de arancel, podía sacar del mercado a un montón de los productos mexicanos y generarles una crisis económica interna en un momento en que el precio del petróleo, del cual entran muchos de los ingresos del gobierno de México, llega de Pemex, no están muy altos, y la calificación de riesgo de algunos bancos de México, porque la deuda de Pemex es muy alta, ha sido La bajaron la semana bajada. pasada. Básicamente es o me colaboras o puedes tener un problema económico y viva tu popularidad y viva tu gobierno. Esa es mi lectura. Veamos qué pasa. Así que, ¿cómo la miras? Pues complicado, porque yo lo que veo es que realmente el problema nos lo van a pasar a nosotros. Porque al final, si lo que van a hacer es no dejar pasar así hacia México, adivine dónde se van a quedar. O sea, aquí con nosotros se va a quedar mucha gente. Lo que me lleva a solo hacer un comentario, ayer se supo que, vamos a ver, el lunes el ministro de Gobernación dio una entrevista, andaba en Washington, y dio una entrevista en un medio ya de Daily Caller o algo así se llama el medio, donde dio una entrevista, y yo me aguanté toda la entrevista porque la vi toda la entrevista y realmente, o sea, dije, pues chica, o vive en Disneylandia o tiene su agenda oculta, y más me apunto por la segunda parte, pero porque resulta que él dijo ya, pues sí, o sea, no lo digo así con esas palabras, pero básicamente eso fue lo que dijo, y yo no entiendo por qué la gente de Guatemala se va a Estados Unidos y también que estamos en Guatemala. La economía está bien, la seguridad está bien, todo está bien, no sé por qué la gente se está yendo, y dijo que lo que pasa es que a mucha gente la engañaban con los incentivos que ponían en México para que la gente se fuera. O sea, básicamente estaba echándole la culpa a México. Ahí te voy a detener. ¿Qué fue lo que dijo? La gente se está yendo porque México les están dando sí, porque aquí estamos en el paraíso, aquí en Guatemala. ¿Qué está diciendo? Es culpa de México. ¿Y qué hizo Trump? Lo que estos están haciendo no está generando que la gente se quede en sus países, sino que quieran venir acá y que se vayan a México. Cuando se dan cuenta que no funciona en México, se quieren venir para acá. Le zapató la mesa a México. Pues eso fue lo que fue a decir el ministro de Gobernación. Pero, o sea, por un lado está lo de echarle la culpa a México, pero por el otro lo de decir, pero ¿y por qué? Si la gente no tiene por qué irse de Guatemala, si aquí todo está bien, en Guatemala todo está bien la economía, está bien la seguridad, no tiene por qué irse la gente de Guatemala. Eso fue lo que dijo, y esas son palabras literales, y
Por supuesto que sé que tiene su agenda, pero me parece realmente deleznable esas declaraciones del ministro de Gobernación allá en Washington. Como no las he visto, no puedo comentarlas, pero te prometo que lo voy a ver para el otro miércoles, o sea, voy a ver las declaraciones. Como se nos acaba el tiempo y ya no voy a tener la oportunidad de estar al aire hasta después de las elecciones, quisiera hacer el llamado que vayan a votar, no importa si es A, B o C el candidato de su elección, pero voten y no voten nulo, porque el votar nulo, tal y como está la ley, puede incentivar a quien esté en primer lugar para presidenciales a pasar en primera vuelta. Eso es un poco, hay que ser un poquito responsables de qué nos, digamos, de nuestra responsabilidad como ciudadanos. Segundo, la discusión que ha faltado y que esperemos que se dé, y si no, estamos ahí hablando con un par de gentes de comenzar a trabajar vía el patio de atrás, algún tipo de conferencia, y nos gustaría que nos dijeran nuestros oyentes qué opinan, de hacer una discusión de cómo debería ser nuestra relación con Estados Unidos en el marco de que si a ellos les da catarro, a nosotros nos da pulmonía, que así como México depende en un 80% de su comercio con Estados Unidos y las remesas, nosotros estamos más del 50% de nuestro comercio es con Estados Unidos. Nuestras remesas, uno de cada 4 hogares reciben dinero de remesas. Y además, problemas transnacionales, como es el crimen organizado transnacional, narcotráfico, trata de personas, migración ilegal, posibilidad que por acá pase un terrorista que quiera atentar a Estados Unidos, son problemas compartidos. Y también las maras. Entonces, creo que eso es un mensaje que quisiera dejarles, y el lunes el domingo vamos a estar aquí trabajando extraordinariamente. Así es, así que a todos les recordamos que el domingo vamos a hacer una transmisión especial desde las 6 de la mañana, vamos a estar compartiendo aquí en los estudios de Libertópolis, en la noche vamos a estar allá en el Centro de Información del Tribunal Supremo Electoral, y así que no se pierdan nuestra transmisión especial el domingo por todos nuestros días, por la 102.1 FM aquí en la ciudad capital, por La Libertad, por TuneIn, por Facebook, por YouTube, por Twitter, en todas nuestras redes sociales, en todas nuestras transmisiones. Usted va a poder escuchar y vernos el domingo todo el día. Vamos a estar transmitiendo, vamos a estar haciendo una cobertura especial de las elecciones, y el domingo en la noche pues vamos a estar también ya viendo y transmitiendo los resultados, así que no se pierda nuestra transmisión. Y por último, solo recordarles de que ya está el McRib, normalmente lo presentan en octubre, pero ahora se adelantó octubre, llegó en junio en McDonald's con el McRib, ahora con nuevas opciones. Está el nuevo que tiene aros de cebolla empanizados con tocino o con queso, y también está el clásico McRib, así que no se pierda el McRib de McDonald's. Gracias, Reni, por haber estado con nosotros esta tarde. Gracias, yo estoy por acá también el domingo, pero no a las 6 de la mañana. Conmigo no cuenten en la madrugada del domingo, primero voy a ir a votar. Y 2, en el tema del McRib, yo conozco un par de personas que son fanáticas del McRib y seguro que están yendo todos los días por su McRib. Sí, porque hay que aprovechar ahorita. Exactamente. Así que a todos ustedes pues les agradecemos y los invitamos a que continúen en sintonía de los programas de Libertópolis. A las 6 de la tarde viene María Dolores Arias en Contravía PM, a las 7 estará también en Más Negocios junto con Sofía Hegel. Luego mañana a las 6 de la mañana estarán Estuardo Zapeta y Estuardo y María Dolores están mañana en la mañana, a las 6 de la mañana en Contravía AM. Y en todo pulmón pues nos volvemos a escuchar mañana al mediodía, y mientras tanto pues pasen una muy feliz tarde. Libertópolis presentó El Patio de Atrás con Ren Dake y Jorge Jacobs. Libercast presentó una producción de Libertópolis. Recuerden que si quieren conocer más de nuestros programas, seguirnos en las diferentes redes sociales, o si quieren ver nuestros programas y conocer a nuestros conductores e invitados, pueden ingresar en www.libertopolis.com. Recuerda suscribirte y dejarnos 5 estrellas para que continuemos trabajando en producir más podcasts de tu interés. Libertópolis, ideas con valor.